Capítulo 188. Un pequeño objetivo, 3. ¿No debería moverse ahora que está tan feliz? Esta subasta VIP que tuvo lugar en febrero para dar la bienvenida al nuevo año duró 3 días y se llevó a cabo sigilosamente en la planta superior del Golden Tree Casino. Sin embargo, era difícil llamarlo una subasta secreta, porque las fechas y los participantes se descubrían fácilmente. Por supuesto, todos usan máscaras adentro, pero aún era posible averiguar sus identidades en función del registro de invitados de la ciudad de Vegas. La razón por la que aún se llamaba subasta secreta a pesar de esto era que nadie tenía idea de que se subastaría hasta que comenzaba la subasta. Los administradores de Golden Tree nunca discutieron los artículos que se subastarían. Fue porque habían hecho un juramento de muerte ante un sacerdote del dios de la muerte para mantener sus bocas cerradas. Pero seguro que hay rumores. Si se descubre un artículo raro en el continente occidental antes de la subasta secreta y las personas no pueden determinar quién está en posesión del artículo, lo primero que piensan es en la subasta secreta. Gracias a eso, todo tipo de rumores se extendieron entre los VIP y los ciudadanos comunes. Esa fue la razón por la que Cale envió algo de información al líder de la guilda Sinten y al obispo del dios del sol del reino de Caro. Hillsman. Flick. Hillsman inmediatamente se acercó después de ver a Cale haciéndole un gesto. ¿30.000 millones de cons? 30. Aunque se movía rápidamente, lo único en lo que pensaba Hillsman era en el número que Cale acababa de mencionar. ¿Tengo que informarle al conde Nim? Hillsman estaba debatiendo si tenía que informarle al conde de Rodhanneres sobre esto debido a la gran cantidad de dinero involucrada. No había esperado que fuera una suma de dinero que se consideraría grande, incluso para el rico territorio. Cale le susurró al oído en ese momento. Hillsman. Sí, señor. Su respuesta dejaba claro que estaba pensando en otra cosa. Sin embargo, Cale no era el tipo de señor que hacía un escándalo por algo así. Por supuesto, no habían completado una ceremonia de nombramiento de caballero adecuada, por lo que Cale era solo el señor en la mente de Hillsman. No le cuentes a mi padre sobre esto. Estoy preparando esto como un fondo de emergencia. ¿Fondo de emergencia? ¿No es demasiado grande esta cantidad para ahorrar como fondo de emergencia? Hillsman no podía creerlo. ¿No tienes ya una idea de lo que va a pasar más adelante este año? Hillsman dejó escapar un pequeño jadeo. El año que viene. Aunque no podía saber todo lo que hacía Cale, había captado algunas cosas mientras le seguía. Las cosas sobre las que más información podía reunir estaban relacionadas con el Imperio y la Alianza del Norte. Y esos bastardos de ARM también. Hillsman finalmente se dio cuenta de para qué era el fondo de emergencia. Al mismo tiempo, sintió que podía entender lo que Cale estaba pensando. Está ahorrando dinero por si el territorio en Ituse o el reino terminan en una situación desesperada durante la guerra. Ahora comprendía por qué Cale necesitaba una suma de dinero tan grande. Era dinero para el territorio en Ituse y el reino Rohan. Una pequeña cantidad no sería suficiente para un problema de ese tipo. Hillsman sintió que Cale realmente merecía el título de joven maestro luz plateada. Además, este tipo de experiencia era algo que nunca habría obtenido si hubiera elegido el camino para convertirse en capitán. Tomé la decisión correcta. Estaba satisfecho con su decisión de seguir a Cale y volverse más fuerte. Sí, joven maestro Nim. No lo reportaré. On sacudió la cabeza ante la respuesta enérgica de Hillsman. On miró a Cale, que parecía tomar la respuesta de Hillsman como la respuesta obvia. Mientras Hillsman se sentía conmovido de que Cale confiara en él lo suficiente como para esperar una respuesta así de él, Cale estaba preparando este fondo de emergencia por una razón diferente a la que On creía que era cierta. Necesito ganar un montón de dinero antes de la guerra para poder vivir en paz después. Estaba planeando borrar la palabra trabajo de su vida y reemplazarla por la palabra holgazán una vez que la guerra terminara. Necesitaba ganar dinero ahora para hacer que eso se convierta en realidad. Cale se había propuesto hacer realidad ese futuro. Por otro lado, Billos tuvo una extraña sensación mientras escuchaba la conversación de Hillsman y Cale. ¿El joven maestro no estaba acumulando dinero porque le gusta acumular dinero?
La conversación de las dos personas parecía hablar de un futuro más grande de lo que Billos estaba pensando. Sé sobre el imperio, pero ¿hay algo más también? Su intuición como comerciante le decía que pronto se presentaría una oportunidad o un desastre. Billos luego hizo contacto visual con Cale y se encogió después de ver a Cale mirándolo fijamente. Billows, ¿por qué crees que fui al norte? Busca la respuesta. Entonces encontrarás el dinero. Billos sintió que una bombilla se encendía en su cabeza después de escuchar la indirecta de Cale. Solo estaba emitiendo una luz tenue, pero fue suficiente para que se diera cuenta de cómo debía proceder. Joven maestro, por favor, continúa buscándome si necesitas algo. La sonrisa obviamente halagadora en el rostro de Billos significaba su decisión. Sin embargo, Cale simplemente lo ignoró y miró a On y Hon. Los dos gatitos bebés que habían crecido significativamente en los últimos 2 años hasta convertirse en gatitos jóvenes sonrieron y mostraron sus colmillos para demostrar que sabían lo que tenían que hacer. On, Jon, llamen a Ron. Las comisuras de la boca de Hon se crisparon mientras maullaba. Era porque sentía que Cale lo haría hacer algo interesante. Él estaba en lo correcto. Más tarde esa noche, Hon estaba en los brazos de Cale mirando hacia el techo debajo de ellos. Cale acarició el pelaje de Hon que era suave después de ser cuidado minuciosamente por Cale, bueno, principalmente por el submayordomo Hans. Oh, el líder del gremio Sinten parece tener prisa. ¿Verdad, Billows? Sí, joven maestro. Billos respondió rápidamente a la pregunta de Cale, pero al mismo tiempo sintió un escalofrío en la espalda. Siguió la mirada de Cale y miró hacia el techo de abajo. Actualmente estaba sentado y colgando de una cuerda. Por otro lado, Cale tenía el sonido del viento a sus pies mientras estaba de pie tranquilamente sobre el techo. El joven maestro ha estado escondiendo su fuerza. El escudo no era el único poder antiguo que tenía este joven maestro. A una persona normal le resultaría difícil estar parado en la punta del techo. También daría miedo. El propio Billos necesitaba ser llevado aquí arriba por Hans. No sabía lo suficiente sobre el joven maestro. Billos recordó el pasado de Cale. Cale Nituse, la basura de la familia del conde. Sabía que Cale había fingido ser basura, sin embargo, realmente sintió que ese hecho era cierto en este momento. Cierto, ¿cómo sabría tanto sobre el continente occidental si realmente fuera basura? Cale sabía mucho sobre las naciones de los continentes occidentales, los lugares famosos y las personas influyentes. Necesitaba haber estudiado para que alguien en el remoto rincón del reino de Rohan conociera toda esta información. Debe haber estudiado en secreto. Billos estaba pensando que Cale también había reunido estos poderes durante ese tiempo. De hecho, estaba pensando que Cale era incluso mejor que él, quien había estado reuniendo sus fuerzas mientras vivía la vida de un hijo bastardo. ¿Qué está mirando? Billos estaba mirando más allá del dinero y obteniendo una intuición como un ser humano. El récord de Cale en los últimos 2 años le estaba diciendo algo. Estaba pensando que el momento en que una persona que ocultaba sus habilidades comenzaba a revelar su fuerza era cuando el mundo cambiaría. Billos apretó la cuerda a la que estaba colgado mientras miraba hacia donde Cale estaba mirando. La fuerza que estaba ocultando no era solo su propia fuerza también. Esta era la residencia en la que se alojaba el líder del gremio Sinten. Billos podía ver la niebla misteriosa que rodeaba la residencia. Sabía que Cale viajaba con gatos, pero no sabía que podían controlar la niebla. Tampoco sabía que tenía tantos expertos y un gremio de información tan sigiloso. Los miembros del gremio de información enmascarados se estaban moviendo bajo las órdenes de Cale en este momento. Billos tenía su propio grupo de informantes como comerciante, sin embargo, nunca había visto informantes tan sigilosos antes. El hecho de que fueran capaces de acercarse sigilosamente al líder del gremio Sinten significa que son asesinos de primera clase. No tenía idea de quién podría ser esa persona. Billos probablemente se sorprendería si supiera que ese asesino era el mismo Ron que le había dado un té de miel y limón ayer. Sin embargo, había alguien aquí que se sorprendería aún más que Billos. Era el dueño de la residencia que Cale estaba mirando en ese momento. Plavin Sinten. Él fue el responsable de elevar el gremio mercante Sinten a su gloria actual,
así como alguien que soñaba con convertirlo en el mejor gremio mercante del imperio y luego del continente occidental. Actualmente estaba dando golpecitos a su copa de vino sobre la mesa con el ceño fruncido. ¿Y cómo lo supo? Toque. 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 Ni siquiera el ruido de la copa de madera golpeando la mesa podía perturbar los pensamientos de Plaven Senjan. ¿La determinación del fuego? La determinación del fuego era un objeto que le había dado al Papa cuando, después de no poder decidir si establecer una conexión con el imperio o el Papa, decidió atarse a ambos bandos. El Papa, que había fingido ser un sacerdote recto, había sido extremadamente materialista. Este líder del gremio pudo acercarse a la iglesia del dios Sol después de entregar la determinación del fuego como ofrenda al Papa. Naturalmente, lo había hecho sin el conocimiento del imperio. No esperaba que me pusiera en tal aprieto. La mirada de Plaven Senjan se dirigió hacia una esquina de la mesa. Podía ver una invitación abierta sentada allí. La determinación del fuego aparecerá en la próxima subasta. Por favor, ven a este lugar en este momento si deseas verla primero. Maldito loco. Espera a que te ponga las manos encima. Plavin rechinó los dientes con ira. Esta invitación lo obligó a asistir a la subasta del reino caro a pesar de que estaba extremadamente ocupado. Tampoco pudo llevar a mucha gente con él porque no podía dejar que el imperio se enterara de esta información. Ni siquiera pudo traer su gremio de asesinos personal que había estado entrenando. No pude hacerlo porque el príncipe imperial tiene ojos en todas partes. El príncipe imperial Adin había estado vigilando a fondo todas las organizaciones ocultas desde el intento de asesinato del vicemaestro de la campana de los alquimistas y la destrucción de una parte del Palacio del Sol. Plavin no podía hacer algo tan peligroso como cruzar la frontera con los miembros de su gremio de asesinos en tal situación. No podía revelar sus armas en este momento. Pero no debería haber ninguna razón para que esté en peligro, ¿verdad? Había traído al vice-líder del gremio de asesinos, así como a un espadachín experto de alto grado, como guardias. No debería estar en peligro siempre y cuando no apareciera un maestro de la espada. Toc. 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 El golpeteo de la taza continuaba rítmicamente. Primero necesito capturar al maldito loco que envió la invitación y quitarle la determinación del fuego si es que realmente la tiene. No podía dejar tal debilidad a la vista. Toc. Toc. Tang. Toc. Escuchó un ruido inesperado. Tang. Volvió la cabeza y miró hacia la ventana que estaba medio cubierta por cortinas. Plavin finalmente se dio cuenta de la extraña situación. ¿Niebla? El reino caro tenía un clima naturalmente seco, y no estaba lloviendo. La espesa niebla llamó la atención de Plavin. Sus palmas comenzaban a sudar. La niebla era roja. Eso no era una niebla normal. Screech. La puerta de la habitación se abrió. Líder del gremio Nim. Era la vice-líder del gremio de asesinos. Ve a revisarlo. La asesina se dirigió inmediatamente hacia la ventana a la orden de Plavin. Los espadachines rodearon rápidamente a Plavin, quien sostenía un antídoto en la mano y sacó un objeto mágico imbuido de magia de escudo. Fue en ese momento. Tang. Escuchó de nuevo el sonido de algo golpeando la ventana. Los espadachines apretaron sus espadas mientras la asesina sostenía una daga en una mano y abría rápidamente las cortinas. CHHHHH. La cortina se abrió. Y no había nada ahí. Plavin dejó escapar un gemido. Sin embargo, la asesina encontró un objeto en la terraza vacía. No era lo que había estado causando el ruido al golpear contra la ventana. No podía decir que había estado golpeando contra la ventana. Lo único que vio fue una pequeña invitación. Esa invitación fue entregada rápidamente a Plavin, quien la abrió solo para encontrar un mensaje corto. R3. Era un número de asiento para la subasta VIP. Plavin fulminó con la mirada al asesino y a su guardia con ira. ¿Qué demonios estaban haciendo ustedes? Los guardias y el asesino no habían hecho nada mientras la niebla se extendía y alguien se había infiltrado en la casa para dejar esta invitación. Sin embargo, Plavin, que estaba a punto de enfadarse, no pudo evitar sorprenderse ante la respuesta del experto de alto grado. Pido disculpas, líder del gremio.
Corrí en cuanto vi la niebla, pero no noté ninguna presencia. Estaba patrullando tal y como habíamos acordado. Habían discutido cómo proteger al líder del gremio antes de partir hacia el reino Caro. Plavin lo había verificado también antes. Por eso había pensado que se estarían relajando y estaba a punto de enfadarse. Sin embargo, la verdad era diferente. El asesino también respondió tranquilamente. Líder del gremio. No sentí ninguna presencia hasta ahora. Lo único que vi y escuché fue la niebla y ese ruido de tang. Plavin finalmente se dio cuenta de la situación. Se trataba de un experto que el subjefe del gremio y un experto de alto grado no podían notar en absoluto. Ese experto había dejado esta invitación para él. Tragar. Plavin no pudo evitar tragar saliva. Tenía la piel de gallina por todo el cuerpo mientras seguía mirando el número de asiento que aparecía en la invitación. Ahora tenía otra razón para ir a ese asiento el primer día de la subasta VIP. Esa razón era el miedo. Joven maestro, he vuelto. Ron, el enmascarado, informó con la voz aún disfrazada. Cale apartó la mirada de la residencia. Vamos. La residencia quedó en silencio una vez que la niebla roja desapareció. Cale esperaba que el líder del gremio Sinten entendiera su situación mientras estaba sentado en ese silencio. A la mañana siguiente, Cale se dirigió hacia el árbol dorado con una bolsa mágica recién comprada. Naturalmente, se trataba de una bolsa mágica vacía que debía llenarse con 30.000 millones de coins. Capítulo 189, un pequeño objetivo, 4. La planta superior del árbol dorado. Este lugar, que era el punto más alto de la ciudad de Vegas, estaba tan silencioso como un teatro que espera que comience una obra, aunque había algunos susurros abajo. Clic. El líder del gremio Sinten, Plavin, abrió la puerta de la R3. La sala de subastas para la subasta VIP tenía asientos del 1 al 5. Sin embargo, también había secciones VIP. R. Este era el símbolo de la terraza donde se podía ver la plataforma de la subasta, así como los asientos de abajo. La casa de subastas tenía un total de 8 terrazas como esta, y todas estaban etiquetadas con la letra R. Se podía ver toda la plataforma, pero lo más importante era que la terraza tenía una barrera de sonido y hacía más fácil ocultar la identidad en comparación con los otros asientos. Plavin Sinten entró en la terraza número 3 con una máscara incrustada de hermosas joyas. Scratch. Abrió las cortinas que cubrían la terraza. Plavin tuvo que encontrar un asiento en R3 con poca antelación, sin embargo, no fue difícil ya que el asiento asignado originalmente al gremio de mercaderes Sinten, que era uno de los 5 principales gremios de mercaderes del imperio, estaba dentro de las 8 terrazas. El número en sí no era importante. Líder del gremio, te traigo un té. Plavin se giró hacia la voz. Los participantes dentro de la casa de subastas podían traer un sirviente con ellos. Los caballeros y magos no podían acompañarlos. Por eso Plavin había traído como sirviente al sublíder del gremio de asesinos. No es necesario. Plavin ni siquiera se sentó en el lujoso sofá mientras miraba alrededor de la terraza. ¿Está en la terraza 4? Ese bastardo. ¿Dónde podría estar ese loco bastardo con la determinación de fuego? Eso era lo único en lo que Plavin estaba concentrado ahora mismo. Las 8 terrazas estaban emparejadas, sin embargo, había una gruesa pared entre las terrazas emparejadas para que fuera difícil saber quién estaba en las otras terrazas. Plavin se lamió los labios con la lengua. ¿Cómo vamos a encontrarnos? No tenía ni idea de cómo se acercaría esa persona a él. Le hizo una pregunta al asesino. ¿El gremio de comerciantes Flynn está en la terraza 4? Sí, señor. Se dice que es Billos, el segundo en la línea de sucesión del líder. Desde la terraza 1 hasta la terraza 8, el líder del gremio Sinten había utilizado todas sus redes de información para averiguar quién estaba en cada terraza. ¿Es el sucesor del gremio de comerciantes Flynn el loco bastardo? Billos, el hijo bastardo del líder del gremio de comerciantes Flynn, era todavía joven. Pero lo más importante es que nunca se había acercado al Vaticano del Imperio ni había tenido ningún contacto con el Papa. Es posible que simplemente no lo supiera.
Podría ser que estuviera menospreciando al gremio de comerciantes Flynn, sin embargo, sus instintos, que habían sido perfeccionados a través de años de experiencia, le estaban diciendo algo. No era el gremio de comerciantes Flynn. No estaban a ese nivel. Estaba casi seguro de que su intuición era correcta. Era una existencia más difícil de determinar. Esa parecía ser la identidad del loco bastardo. Pronto empezará. ¿Qué te parece si nos sentamos por ahora? De acuerdo. Plavin se dio cuenta de que se había puesto demasiado ansioso tras escuchar el comentario del asesino. Su rostro bajo la hermosa máscara estaba extremadamente nervioso. El sucesor del gremio de comerciantes Flynn aparentemente ya entró en la terraza 4. Plavin fue el último en entrar a la terraza R. El personal de la casa de subastas del Árbol Dorado cerró la entrada a la terraza tan pronto como entró. Se decía que espadachines talentosos custodiaban la puerta. Pero probablemente siguen siendo más débiles que ese loco bastardo. Plavin odiaba a la persona que lo estaba chantajeando, pero aún así quería ver quién era. ¿Es así como se siente ser arrastrado? El líder del gremio de comerciantes había cambiado su objetivo después de la noche anterior. El objetivo original era revelar a la persona y quitarle el collar, sin embargo, ahora había cambiado a hacer un trato. Un trato mutuamente beneficioso. Esta reunión no estaría tan mal si fuera un trato mutuamente beneficioso. Plavin se decidió a poner en práctica su saber hacer, que había adquirido después de tantos años. Por supuesto, no tenía idea de que la frase trato mutuamente beneficioso no estaba en la mente de la otra persona. ¡Boom! Empezó a escuchar el sonido de un tambor. Está empezando. Sí. Plavin se enderezó ante las palabras del asesino y miró casualmente hacia la plataforma. El subastador de la subasta se acercó al ritmo del tambor. El subastador también llevaba una máscara elegante mientras hablaba al dispositivo mágico de amplificación. Encantado de conocerlos. Muchas gracias por acompañarnos en esta subasta VIP de celebración de Año Nuevo. Al contrario de su tono respetuoso, el comportamiento del subastador no parecía respetuoso en absoluto. Aumentó la expectación por los artículos que estaban a punto de salir con algunas breves descripciones. Nuestra subasta VIP es famosa por sacar a la luz un mejor artículo cada día durante los 3 días que dura. El subastador compartió el tema de esta subasta VIP. El tema de esta subasta es, gente bestia. Por supuesto, no ponemos bestias vivas a subasta. Despreciamos los actos bárbaros como la esclavitud. Ja. El asesino miró a Plavin. Plavin sin tener a alguien que había llegado a su posición actual a través de ese bárbaro comercio de esclavos. Sin embargo, el asesino ignoró las palabras del subastador después de ver la actitud tranquila del líder del gremio. Entonces comenzaremos con el primer artículo. El primer artículo fue llevado a la plataforma y el público aplaudió el inicio de la subasta. Aplauso, aplauso, aplauso. Plavin no aplaudió, simplemente siguió mirando la plataforma. Aplauso, aplauso, aplauso. Golpecito. Escuchó un ruido diferente entre los aplausos. El cuerpo de Plavin Saintan se puso rígido rápidamente. El asesino se movió rápidamente detrás de Plavin y apretó la daga que tenía dentro del bolsillo de su pecho. El pequeño ruido que acababan de oír. Ese ruido había venido de la barandilla. Era como si alguien hubiera pisado la barandilla para entrar en la terraza. La puja inicial es de 100 millones de cons. Fue en el momento en que escuchó la voz emocionada del subastador. Screech. Las cortinas se cerraron. Plavin no podía apartar la vista de la cortina que se cerraba sola. Clic. Tampoco vio ningún intruso, pero la puerta interior de la terraza también se cerró sola. Plavin apretó el dispositivo mágico de escudo en el bolsillo de su pecho. No creo que haya un motivo para que actives tu escudo. Escuchó una voz aunque no veía a nadie. Chaval. Era la voz de un hombre joven. La mano de Plavin que apretaba el dispositivo mágico comenzó a temblar. Al hombre no le importó mientras continuaba hablando. Un asesino como sirviente. ¿No es eso demasiado cruel? Guarda tu daga. Plavin podía oír el nervioso suspiro del asesino detrás de él.
El líder del gremio de comerciantes y el asesino tenían el mismo pensamiento en la cabeza en ese momento. Un experto. Estaban pensando que este hombre invisible era un experto. Clunk. La mesa frente a Plavin comenzó a moverse. Los ojos de Plavin se abrieron de par en par al mirar la mesa. ¿Por qué estás tan sorprendido? Un hombre apareció de repente de la nada. El hombre de pelo blanco estaba sentado en el borde de la mesa con los brazos cruzados. Los ojos azules y claros del hombre bajo la máscara blanca, tan blanca como su pelo, estaban mirando a Plavin. Mierda. Es al menos un mago de alto grado. El líder del gremio de comerciantes comenzó a ponerse ansioso después de darse cuenta de que el hombre había estado usando magia de invisibilidad. Sin embargo, el asesino estaba aún más ansioso. Es un mago y un guerrero. Este hombre se había dado cuenta de que estaba a punto de sacar su daga. Eso solo indicaba que el hombre estaba involucrado en artes marciales. Era al menos un mago de alto grado y un luchador. El asesino tuvo un dolor de cabeza después de pensar en el sigilo del hombre y la niebla roja de la noche anterior también. Sin embargo, el intruso frente a ellos, Kale, solo estaba diciendo lo que Raón le estaba diciendo en su mente. Humano, ¿no soy genial? Dispositivo mágico de escudo, invisibilidad y la daga. Raón le había explicado todo a Kale. ¡Qué dragón tan útil! Kale hizo a un lado su satisfacción por cómo Raón aprendió a trabajar sin necesidad de ninguna instrucción mientras sonreía a Plavin. La máscara solo cubría la mitad superior de su rostro, haciendo que su sonrisa fuera completamente visible. ¿Cómo has entrado? Kale sacudió la cabeza ante el hecho de que las primeras palabras de Plavin hacia él fueran tonterías inútiles. Eso no era importante. Kale sacó un collar del bolsillo de su pecho. Clank. Colgó el collar de su dedo índice y comenzó a sacudirlo. La mirada de Plavin estaba fija en la determinación del fuego. Escuchó la voz del hombre de pelo blanco en ese momento. Ese número hizo que Plavin volviera a sus sentidos mientras se aferraba al reposabrazos y comenzaba a fruncir el ceño. ¿Quién demonios eres tú? ¿Cómo te atreves a hacerme esto? ¡Ja! Kale soltó un suspiro. ¡Qué aburrido! ¿Qué? No tenía intención de escuchar una respuesta tan aburrida. Por eso Kale solo dijo lo que tenía que decir. 30.000 millones de coins. Plavin, que estaba a punto de enfurecerse, dejó de moverse. 30.000 millones de coins. Finalmente entendió lo que Kale estaba diciendo. Inmediatamente respondió en estado de shock. Pero qué locura. ¿Entonces debería ir con el príncipe imperial? El hombre de pelo blanco respondió con una voz arrogante y molesta. Estaba emitiendo un aura que hacía difícil siquiera acercarse a él. Plavin quería enfadarse, pero la mirada del hombre le dificultaba respirar. Kale estaba usando un poco del aura dominante mientras hablaba con Plavin y el asesino. Plavin Sinten. Plavin solo podía mirar al hombre que estaba haciendo girar la determinación del fuego como si fuera un juguete. Esto se debía a que no tenía idea de lo que diría el hombre. El imperio y la iglesia del dios Sol. ¿Quién tiene una historia más larga? Era una pregunta inesperada. Sin embargo, era algo que cualquiera podía responder fácilmente. Naturalmente, era la iglesia del dios Sol. La iglesia había existido durante más tiempo que el imperio. Esto se debía a que el dios Sol había existido durante mucho más tiempo que el imperio. Era una pregunta simple. La expresión de Plavin también cambió. El hombre de la máscara blanca continuó hablando con confianza. Hay una razón por la que algo dura tanto. La iglesia del dios Sol había sobrevivido mucho más tiempo que el imperio. De hecho, las raíces de la iglesia del dios Sol se habían establecido antes de que el imperio hubiera establecido sus cimientos en el continente occidental. Plavin recordó las muchas religiones y reinos que habían desaparecido a lo largo de la historia. Había incluido a la iglesia del dios Sol en esa lista no hace mucho tiempo. Por eso se había puesto del lado del imperio y había planeado recuperar la determinación del fuego para acabar con todas sus relaciones con la iglesia del dios Sol. Sin embargo, tuvo un pensamiento extraño después de ver a la persona frente a él. El hombre sonaba seguro de sí mismo. ¿Por qué suena como si está diciendo que la iglesia del dios Sol no está acabada? Habla como si fuera a durar mucho más que el imperio.
Una expresión diferente a la ira y la ansiedad llenó su rostro. Era la mirada de un mercader que sentía curiosidad por esta oportunidad potencial. Plavin Sinten, dicen que eres conocido por tus habilidades políticas. Este era, de hecho, el caso. Plavin internamente estuvo de acuerdo con el hombre. Era realmente bueno en política. Entonces deberías saberlo. Deberías saber lo que significan las malas noticias del imperio. Una emoción diferente cruzó el rostro de Plavin. Kale contuvo su suspiro después de ver la expresión de Plavin. Plavin probablemente estaba pensando en la destrucción parcial del Palacio del Sol y el intento de asesinato del vicemaestro de la torre. Eso era exactamente en lo que Plavin estaba pensando. El imperio había ocultado los detalles de los dos incidentes, sin embargo, el hecho de que los culpables fueran un sirviente real, una sirvienta real y un caballero se había extendido bastante. Quizás. ¿Estaba el culpable involucrado de alguna manera con la iglesia del dios Sol? ¿Era posible que la iglesia del dios Sol se hubiera infiltrado en el palacio y hubiera instalado espías? Fue en el momento en que tuvo ese pensamiento. Tenía otra pregunta en mente. ¿Por qué apuntaron al vicemaestro de la torre? ¿Es posible que sepan del tráfico de esclavos? ¿Saben también de mis acciones? Las pupilas de Plavin temblaban ligeramente. Los ojos de ese mercader están temblando. Kale puso su sonrisa más amable después de recibir la señal de Raón. Líder del gremio mercante Sinten, piénsalo bien. Plavin comenzó a hacer lo que le decían. ¿Quién podría ser esta persona? El hombre al que había llamado originalmente, el loco bastardo, se había convertido en una persona completamente nueva. Plavin no se había dado cuenta del cambio que había ocurrido en su mente. Escuchó una voz alegre y risueña en ese momento. ¿Quién crees que soy? El hombre de la máscara blanca le estaba diciendo que pensara bien quién podría ser. Sin embargo, Plavin no pudo averiguarlo. Cabello blanco. Le hizo pensar en el reino Paerun, pero el reino Paerun no tenía nada que ver con la iglesia del dios Sol. Afortunadamente, Plavin se dio cuenta de algo en las siguientes palabras del hombre. Piensa por qué he venido a buscarte. ¿Por qué esta persona ha venido a buscarme? No parecía el tipo de persona que lo amenazaría solo con este collar. Este hombre tenía el aura de alguien que buscaba hacer algo más grande. Piensa bien si la cantidad que mencioné es solo por el valor de este collar. Piénsalo bien. 30.000 millones de Kongs. Su mente de repente se iluminó con una revelación. Plavin se dio cuenta para qué eran los 30.000 millones de Kongs. Era el dinero necesario para restablecer la conexión con la iglesia del dios Sol. Para eso era el dinero. ¿Iba a ser el imperio o la iglesia del dios Sol? ¿O serían ambos? No. El futuro del gremio de comerciantes Sinten también está en juego. Si este hombre y las personas que trabajan para él difunden la información sobre los esclavos a los otros reinos, ¿y si la difunde inmediatamente al reino Caro? Había mucha gente capturada en el imperio. ¿Podría Plavin encubrirlo? Riesgo y recompensa. Todo parecía venirse abajo a la vez como múltiples olas. Fue en ese momento. ¿En qué estás pensando tan profundamente? Solo sigue tus métodos. Era la voz de alguien que lo miraba desde arriba. Kale compartió otra verdad con Plavin. Los fuertes son los que logran sobrevivir. La mente nublada de Plavin se aclaró de inmediato. Clac. Plavin pudo ver la bolsa mágica sobre la mesa. Al mismo tiempo, el hombre se volvió lentamente invisible. Screech. Se corrieron las cortinas y no pudo escuchar nada más. Plavin se recostó en la silla y contempló durante un rato. Después de contemplar durante mucho tiempo, agarró la bolsa mágica de la mesa. Aquí está nuestro quinto artículo. Clic. Plavin Sinten salió de la terraza ignorando los comentarios del subastador. En ese momento, Billos, que estaba en la terraza 4, comenzó a hablar aunque no veía a nadie más que a Ron. Tap. Tap. Inmediatamente comenzó a hablar después de sentir que alguien le tocaba el hombro. El sacerdote está en la terraza 1. Kale comenzó a sonreír. Kale planeaba tener una subasta privada el último día. El éxtasis de la noche. Kale no decidió el precio de ese. Tomaré todo lo que me dé.
La persona con sentido de urgencia se encargaría de eso por sí misma. Capítulo 190. Una pequeña meta. 5. Segundo día de la subasta VIP. Billos no podía dejar de preguntarse qué estaría haciendo ahora mismo. Ah, ¿estás descansando hoy, joven maestro Nin? Sí. Slurp. Ah. Me he manchado un poco. Cale se limpió la salsa que tenía cerca de la boca. Luego pensó en cómo siempre se comía una brocheta de pollo sin importar a dónde fuera, mientras estaba de pie frente a una juguetería. Sí, sí. Empecemos por la juguetería. Actualmente se encontraban en la parte sur de la ciudad de Vegas, que era la zona con mayor densidad de tiendas. Muchos turistas pasaban por esta calle diariamente. Billos echó un vistazo al vicecapitán Ilsman, que estaba detrás de Cale con una bolsa mágica vacía. Esa persona no es del tipo que hace eso. Vicecapitán Ilsman. El Ilsman que Billos conocía era una persona estirada y autoritaria que aspiraba al puesto de capitán. Tal persona estaba de pie con una bolsa vacía para regalos y recuerdos para los niños gato. Billos no podía creerlo. Ilsman y Billos hicieron contacto visual. Billos pudo ver una leve sonrisa en el rostro de Ilsman. ¿Por qué esa sonrisa le hizo pensar a Billos en la tristeza de un trabajador con un superior peculiar? Cale no se enteró de las penas de sus dos subordinados mientras agarraba el pomo de la puerta de la juguetería, la primera tienda en la que iban a entrar en esta calle del sur. Era el segundo día de la subasta VIP. No tenía nada especial que hacer hoy. La bolsa mágica que le entregó al jefe del gremio de mercaderes de Sinten tenía una nota sobre lo que tenía que hacer, así que Cale no tenía que preocuparse más por eso. Mary y Tash se deberían estar haciendo sus movimientos detrás del jefe del gremio de mercaderes también. Pero él no quería estar en una subasta con el tema de la gente bestia. Si no eran personas bestia vivas, ¿qué más podrían estar subastando? Los humanos son los más crueles de todas las razas. Había armas y artículos que una vez pertenecieron a personas bestia famosas, sin embargo, la mayoría de los artículos subastados eran los restos de personas bestia hermosas o únicas. Por ejemplo, la piel blanca y pura de un león blanco, accesorios hechos con el hermoso pelo azul de una ballena y otras cosas por el estilo. No podía llevar a sus hijos bestia a una subasta así. Cale empezó a fruncir el ceño al abrir la puerta. Fue en ese momento. ¡Clac! Una pata de gatito le dio un manotazo en el dorso de la mano a Cale. Le dolió un poco. Era On. ¿Por qué está actuando así? On nunca había actuado de esa manera. El hecho de que fuera On y no Jon hizo que Cale la mirara confuso. Notó que la mirada de On parecía extraña. Cale sintió que ella pensaba que era patético y lo miraba con lástima. Cale se sintió incómodo al recibir una mirada así de una niña de 12 años. Rápidamente apartó la mirada de On y la dirigió hacia Jon. Jon parecía feliz, moviendo sus orejas y mirando a su alrededor en la tienda de juguetes. En ese momento, Cale escuchó la voz de Raon. Humano, ¿qué estás haciendo? Date prisa y compra lo que sea que quieras comprar. Cale se sobresaltó. Lo que sea que quiera comprar. Algo parecía extraño. Cale estaba pensando en comprar juguetes para niños de 9 años en promedio, pero por alguna razón, sintió que Raon pensaba que él estaba allí para comprar algo que quería para sí mismo. La fuerza en la mano que sostenía la manija de la puerta desapareció repentinamente. Humano, ¿no quieres comprar juguetes? Date prisa y entra. Yo me quedaré aquí observando a la gente. Pero no tardes. Esto es extraño. Cale miró hacia On. La pata de On estaba señalando hacia algún lugar. Cale no tuvo más remedio que mirar hacia donde ella apuntaba. Como esperaba. Estos niños eran tan despiadados como él esperaba. Podía ver un callejón con una tienda de armas y una tienda de dispositivos mágicos. Cale reflexionó sobre su error. Se había equivocado. Al mismo tiempo, pensó en el grupo de personas que lo rodeaban. Incluyendo a su hermana Lily, que cumplió 9 años este año, los niños que lo rodeaban preferían las armas en lugar de los juguetes. Esto también era cierto para los niños tigres y lobos. Maldición. Un mundo de fantasía era realmente asombroso. Cale se alejó de la puerta. Joven maestro Nin, Billos llamó a Cale, quien había cambiado repentinamente de dirección,
pero Kale se dirigió hacia el callejón sin responder. Eastman siguió a Kale con una expresión un poco más relajada. Sin embargo, Billos no pudo evitar ponerse pálido después de entrar en la tienda de armas. Su mirada siguió el dedo de Kale. Ese. Kale señaló casualmente tipos de espadas diferentes. Solo estaba señalando las que Raón le había dicho que eligiera. Disculpe. El dueño de la tienda de armas se quedó en blanco después de escuchar la rápida selección de Kale. Algunas de las armas que Kale había señalado incluían un puñal de la más alta calidad y una gran espada imbuida de magia de fuego. Había señalado con precisión todos los artículos buenos de la tienda. Kale frunció el ceño al ver la expresión en blanco del dueño, así que señaló las armas de una manera más fácil de entender. Desde allí hasta aquí. Disculpe. Deme todos ellos. Jo. El dueño se llevó una mano a la boca sorprendido. Uno de sus primeros clientes del día era un noble. El dueño echó un vistazo a Kale antes de recoger rápidamente las armas y dirigirse al mostrador, tras ver que Kale le hacía señas para que se diera prisa y calculara el precio. Billo simplemente observaba todo en silencio. Lo que él no sabía era que esto era solo el comienzo. Humano. Quiero ir a la tienda de artículos mágicos. Maldición. Kale no dejó que sus emociones se notaran mientras se dirigía a la tienda de artículos mágicos. El dueño de la tienda de armas sintió como si hubiera una aura dorada rodeando a Kale, sin embargo, lo único en lo que Kale podía pensar era en la voz de Raón. A Mary y Raselen les gustaría ese dispositivo mágico. ¡Qué decepción! Maldición. Kale se dio cuenta rápidamente de lo que estos niños, con una edad promedio de 9 años, habían visto mientras crecían. Solo habían estado expuestos a artículos caros durante los últimos 2 años. Él había estado tratando de enseñarles a controlar sus finanzas con sus asignaciones. Kale se paró frente al artículo mágico que Raón había señalado. Humano, 5 monedas de oro es caro. No es necesario que me lo compres. Cómprame algo barato. Ja. Kale comenzó a fruncir el ceño después de escuchar el comentario de Raón. Luego, señaló el artículo mágico que Raón había indicado. Por favor, deme ese. Humano, con 5 monedas de oro puedes comprar una montaña de pasteles de manzana. No necesito eso. Raón trató de detenerlo con una voz seria. On y Hon también le dieron palmaditas en el brazo para que se detuviera. Sin embargo, Kale no se detuvo y agregó algo más. Ah, por favor deme 3 de esos. Raón comenzó a gritar sorprendido. Humano, ¿por qué estás comprando 3? ¿Es para Raselen y Mary? Tu problema es que eres demasiado amable. También valoras demasiado la amistad. Es por eso que tengo que estar a tu lado para supervisarte. Kale frunció el ceño aún más después de escuchar la preocupación del niño de 6 años. Billos lo observaba con sorpresa, pero sonrió después de escuchar el susurro de Eastman en su oído. ¿No parece enojado? Sí, lo está. Siempre hace esa cara cuando está haciendo algo por los demás. Pero aún así, presta mucha atención para asegurarse de que todos estén bien cuidados. Es muy fácil saber cuáles son sus verdaderos sentimientos. Billos entendió por qué Eastman estaba desempeñando el papel de un mula sin quejarse. La mirada de Billos hacia Kale también se suavizó un poco. Pero Raón estaba preocupado por Kale. Humano, ¿estás bien? ¡Qué desperdicio! No necesito tantos juguetes. Los dispositivos mágicos no eran más que juguetes para Raón. Kale resopló ante ese hecho antes de murmurar para sí mismo. No es para nada derrochista. No se sentía molesto por gastar todo ese dinero. No era gran cosa en comparación con su riqueza. No le importaba gastar lo que Raón consideraría suficiente dinero para llenar sus patas. Solo se estaba dando un dolor de cabeza pensando en cuántas maletas que necesitaba cuidar había a su alrededor en ese momento. Raón se quedó callado. On y Hon, que le estaban dando palmaditas en los brazos, también se calmaron. Kale supuso que estaban callados porque les había comprado todo lo que querían y asintió satisfecho. Ahora que este otro asunto estaba resuelto, podía hacer lo que había venido a hacer. Billows, donde hay una tienda que venda armaduras. ¿Armaduras? Sí. Y uniformes de artes marciales también. ¿Uniformes de artes marciales? Sí. Estos eran para los lobos y los tigres.
Kale recorrió las tiendas con calma. Realmente es agradable gastar dinero sin pensar. Se sintió renovado después de usar dinero por primera vez en un tiempo. Kale compró algunas tartas de manzana para terminar su compra compulsiva antes de volverse hacia los demás. Vamos a volver. Kale regresó lentamente a la posada, mientras el resto del grupo lo seguía en silencio. Todos en el grupo tenían el mismo pensamiento en mente mientras miraban a Kale. Lo único que se había comprado para sí mismo era el pincho de pollo. Ese hecho estaba grabado en sus mentes. Por otro lado, este era el pensamiento en la mente de Kale en ese momento. Ahora que he gastado algo de dinero, es hora de estafar a alguien por mucho más. Esa mentalidad no cambió en el último día de la subasta. Terraza R, número 4. Billos preguntó con cautela a Kale, que estaba sentado en el sofá con las cortinas cerradas. ¿El obispo realmente vendrá a la terraza 1, joven maestro? El sacerdote del dios Sol había estado custodiando la terraza aún durante los últimos 2 días. Billos había escuchado que el sacerdote había entrado en la terraza 1 ese día. Sin embargo, Kale se suponía que se reuniría con el obispo y no con el sacerdote ese día. Billos podía ver que Kale no parecía preocupado en lo absoluto. Kale tomó un sorbo de vino antes de comenzar a hablar. El mayor donante de la iglesia del dios Sol de la ciudad de Vegas es el árbol dorado. Su relación es probablemente más estrecha de lo que esperábamos. Kale no creía que fuera difícil para el obispo entrar sigilosamente en la terraza 1. Aunque parecía que Billos tenía algunas conexiones con el personal del árbol dorado, habría un límite en la información a la que un miembro del personal podría acceder. Pero joven Amonim, ¿realmente tienes la exaltación de la noche? ¿Qué? ¿No puedes creerlo? Billos asintió torpemente con la cabeza ante la mirada traviesa de Kale. La exaltación de la noche. Esa joya tenía un gran significado para el reino caro y la iglesia del dios Sol. La tierra de la muerte. Este lugar, también conocido como el desierto de la muerte, era una de las 5 regiones prohibidas. También fue el lugar de la batalla contra el último nigromante y su ejército de cadáveres en el pasado. Al mismo tiempo, la arena se veía roja como la sangre durante el día y oscura como la noche durante la noche. Había una joya incrustada en el corazón del último nigromante. Esa joya negra era la exaltación de la noche. Esto significaba que la exaltación de la noche era una gran alegría y un honor para el reino caro, así como uno de los momentos de mayor orgullo para la iglesia del dios Sol. Kale naturalmente hizo que Mary mirara la joya cuando llegó al reino caro. ¿Sientes algo? ¿Debo sentir algo? No siento nada. No había nada en la joya que fuera beneficioso para un nigromante. En ese caso, Kale no tenía ninguna razón para no venderla. ¿De qué serviría tener un pisapapeles tan hermoso? Kale sacó la joya de su bolsillo del pecho. Billos dejó escapar un gemido. Había investigado la exaltación de la noche desde que Kale la mencionó por primera vez. Supuestamente se guardaba en el templo del dios Sol del reino caro y se exponía durante una semana cada año. ¿Eso significa que la joya expuesta era falsa todo este tiempo? Me voy ahora. Humano, voy contigo. El cuerpo de Kale se volvió lentamente invisible. Billos se inclinó hacia él y le respondió. Espero tu regreso. Screech. Se abrieron las cortinas y Kale se dirigió a la terraza 1, que también tenía las cortinas abiertas. En ese momento, el subastador comenzó a hablar de los artículos que se subastaban hoy. Hoy también terminaremos con un artículo muy interesante. Nos costó mucho conseguir este artículo. Probablemente sea el artículo más precioso de esta subasta. El subastador parecía más seguro que nunca. Les daré una pista. El rey lobo. Kale, que volaba hacia la terraza 1 con magia de vuelo, se detuvo de repente. Su mirada se dirigió hacia el subastador. El subastador, con su elegante máscara, susurró sigilosamente a la multitud. Sin embargo, la magia de amplificación hizo posible que todos lo escucharan. Son los restos del último rey lobo. Oh. ¡Qué interesante! Kale dejó escapar un suspiro de admiración. Soltó una risilla mientras entraba en la terraza 1. Podía ver al sacerdote adentro.
Screech. Kale cerró rápidamente las cortinas tras él antes de quitar el hechizo de invisibilidad y dirigirse al sirviente del sacerdote. El sacerdote tragó saliva en estado de shock y cubrió sus manos temblorosas con las mangas al ver a Kale aparecer de repente. Sin embargo, Kale no le prestó atención. Recordó lo que San Jack le había dicho. Kale le había preguntado a Jack sobre el obispo antes de partir hacia el reino Paerun. El obispo es un cobarde. Sin embargo, es muy codicioso. Jack también había descrito la apariencia del obispo. El sirviente, con ropa raída, miró fijamente la máscara de Kale. Kale le devolvió la mirada antes de saludarlo respetuosamente. Encantado de conocerlo, obispo Nim. Estaba genuinamente feliz de conocer a esta persona de la que recibiría mucho dinero antes de ponerlo a trabajar. Capítulo 191. Una pequeña meta. 6. El obispo permaneció en silencio. Lo único que hizo fue mirar a Kale de arriba a abajo repetidamente. Podían oír la voz del subastador desde el otro lado de la cortina. El primer artículo es una pluma estilográfica con una hermosa pluma. La pluma es, como era de esperar, los restos de una hermosa persona bestia. La voz era lo suficientemente alta como para romper el silencio en la terraza 1. ¿Cuánto quieres? Una voz seca resonó dentro de la terraza. El sirviente, casi con arrogancia, comenzó a discutir el trato. Básicamente, reveló que en realidad él era el obispo. Hizo su pregunta y no dijo nada más. ¿Quién eres, o realmente tienes el objeto? Ese tipo de preguntas no eran importantes en absoluto. Para el obispo, que había experimentado todo tipo de cosas a lo largo de su vida, lo único que importaba era la única línea en la invitación de Kale. ¿Deseas obtener un objeto divino? La frase escrita debajo de eso daba credibilidad al motivo de la invitación. Estoy en posesión del júbilo de la noche que el Papa había ocultado. Cómpramelo. El obispo sabía que el difunto Papa era un hombre codicioso. Esa era la razón por la que había entregado la exaltación de la noche como ofrenda. También sabía que el Papa tenía un área secreta donde guardaba todos esos tesoros. ¿No era posible que un objeto divino estuviera en ese lugar? El obispo quería convertirse en el Papa. Solo estaba esperando la oportunidad adecuada para tomar el puesto. Continuó observando al hombre con la máscara blanca frente a él. El hombre enmascarado aún no había respondido a su pregunta sobre cuánto quería por el objeto. La boca descubierta del hombre enmascarado comenzó a abrirse lentamente. Dicen que la exultación de la noche brilla aún más cuando entra en contacto con mana muerto. Esto es diferente a cómo reaccionan los objetos normales cuando entran en contacto con mana muerto. El obispo suspiró y respondió al hombre enmascarado que estaba diciendo tonterías. ¿Qué es? ¿Quieres llevarte tu exultación de la noche y experimentar con la falsa en el templo? El obispo pudo escuchar al hombre enmascarado burlarse de él. Kale sacudió la cabeza mientras miraba al obispo. Viejo, qué mala personalidad tienes. Eso es normal a medida que envejeces. El sacerdote que estaba frente a ellos se encogió, sin embargo, no se giró para mirar hacia atrás. El sacerdote se quedó allí en silencio, fingiendo no ser consciente del obispo con ropa de sirviente y del intruso. ¿Cuánto quieres? El obispo volvió a preguntar el precio. La exultación de la noche apareció frente a sus ojos en ese momento. Supongo que no sospechas que soy un espía del imperio. El obispo respondió sin rodeos a la pregunta del hombre enmascarado. Espía o no, el hecho de que seas un comerciante que intenta venderme un objeto no cambia. Este tipo es bastante inteligente. Este era el caso. Fuera un espía del imperio o no, al obispo le importaba más la oportunidad de recuperar la exultación de la noche y comprar un objeto divino. A Kale le gustaba bastante este obispo. Sin embargo, no corrigió el error en la afirmación del obispo. Comerciante. Kale no era un comerciante. De hecho, era un cazador. Estaba planeando tirar las carnadas una por una para atraer a la presa que tenía delante a una trampa. La primera carnada era el objeto divino. El obispo definitivamente compraría la exultación de la noche para hacerse con un objeto divino.
Necesitaba una forma de permanecer conectado con Kale. Kale abrió la boca para hablar. ¿Cuánto? ¿Qué? Ho. El obispo se echó a reír con incredulidad. El punk que tenía delante le estaba diciendo que iniciara un precio de salida. Sin embargo, al obispo en realidad le gustó esto. ¿Por qué? Era porque este mercader sabía quién tenía la sartén por el mango. El enmascarado sabía que tenía el control de esta discusión. Por eso estaba intentando presionar al obispo. Al obispo le gustaba la gente inteligente como esta. Hacía que fueran más fáciles de manejar. Las personas racionales eran las que mejor entendían sus ganancias. El obispo dijo 5.000 millones para empezar. Era un precio razonable para la exultación de la noche. Este había sido el costo cuando se encontró originalmente. Si se tiene en cuenta cuánto tiempo hace que se descubrió, era un precio astronómico. Sin embargo, Kale se mantuvo firme. ¿Cuánto? El obispo respondió inmediatamente. Los dos estaban en una carrera en esta negociación. La subasta también comenzó detrás de ellos. La negociación se mantuvo en calma. ¿Cuánto? Podían oír la voz del subastador desde más allá de la terraza. Muy bien, tenemos 300 millones de coronas. ¿Alguna otra puja? 1.000 coronas extra. Kale preguntó de nuevo al mismo tiempo. ¿Cuánto? El sacerdote parecía estar poniéndose ansioso por las dos palabras que Kale repetía una y otra vez. Parecía estar encogiéndose cada vez que se le preguntaba. El sacerdote jadeó ante la respuesta del obispo. Tanto el obispo como el intruso le estaban dificultando la respiración. ¿Cuánto? El obispo se dio cuenta de que el hombre que tenía delante se estaba aburriendo. 10.000 millones de coronas. El precio había alcanzado el nivel de los 10.000 millones. Aunque el precio era el doble del precio de venta original, el obispo pudo darse cuenta de algo después de mirar a los ojos del enmascarado. Esto todavía no es suficiente. El obispo empezó a hablar antes de que Kale pudiera abrir la boca una vez más. Ahora estaba poniendo el valor de la exultación nocturna como el precio por el objeto divino y la posición de papa. Luego añadió. Sin embargo, es imposible darte más de 10.000 millones hoy. ¿Cuánto? Ho. El obispo no pudo evitar jadear. Empezó a mirar al hombre enmascarado. ¿Es eso lo único que sabes decir? Se supone que debes respetar a tus mayores. Pequeño punk. Aunque las palabras sonaban como si el obispo lo estuviera regañando, el tono era suave. De hecho, incluso sonaba un poco cariñoso, pero Kale no era alguien que se dejara engañar por tal acto. Kale estaba cansado de hablar y simplemente preguntó con la mirada. ¿Cuánto? El obispo levantó las manos como si admitiera su derrota y respondió. Jadeo. Podían escuchar al sacerdote jadear frente a ellos. Parecía estar conmocionado por el precio. Ese es el máximo. El obispo negó con la cabeza con una expresión cansada. Estaba tratando de decirle a Kale que estaba diciendo la verdad. Sin embargo, había algo que Kale había aprendido durante su tiempo como King Rock Soo. Golpea a la gente corrupta una vez más. Su líder de equipo que le había enseñado todo sobre el trabajo le había dado ese consejo justo antes de cederle el puesto de líder de equipo. Ese era un consejo muy acertado. ¿Cuánto? Hijo de puta. El obispo ahora empezó a jurar. A Kale no le importó, ya que había escuchado todo tipo de insultos cuando era King Rock Soo. Los corruptos siempre recurrían a las palabrotas cuando estaban en un aprieto. El obispo cerró los ojos y empezó a hablar. 22. Cabrón. Se acordó por 23.000 millones de condes la exultación nocturna. El obispo frotó su rostro cansado. Sin embargo, Kale recordó algo más que su líder de equipo había dicho durante el tiempo de Kale como King Rock Soo. Si son corruptos y tienen mucho dinero, intenta golpearlos una vez más para ver qué pasa. Sin embargo, Kale no tenía pensado hacerlo con el obispo. Pero si los puedes utilizar más tarde, asegúrate de darles un poco de margen para respirar. Dado que planeaba utilizar al obispo, no tenía sentido estafarlo por completo y destruir esta relación.
Kale estaba pensando en el futuro mientras observaba al obispo llamar al sacerdote. El sacerdote finalmente se giró y entregó una pequeña bolsa de dinero. Aquí. 10.000 millones de coins. El obispo entonces le arrojó la bolsa a Kale. Estás tan preparado como esperaba, obispo Nim. Kale respondió respetuosamente, como si no hubiera estado hablando de manera informal todo el tiempo, mientras el obispo chasqueaba la lengua. Kale luego añadió un comentario más. Te veré una vez más en el futuro. Eso hizo que el obispo comenzara a sonreír. Lo escuchó como si Kale estuviera diciendo que volvería a verlo con el objeto divino. Kale sacó un papel de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. En él estaba escrita la ubicación para enviar los 13.000 millones de coins restantes. Scratch. La cortina se abrió una vez más. Kale desapareció de la terraza con la bolsa de dinero en la mano. El sacerdote que había estado fingiendo estar ansioso todo este tiempo se levantó con calma. Su expresión tranquila parecía tan fría como la del obispo. En realidad, era incluso más fría que la del obispo. Investiga a ese hombre de pelo blanco. Sí, obispo Nim. El obispo, que se había hecho pasar por un sirviente, inclinó la cabeza hacia el sacerdote. Clic, clic. Un dispositivo mágico en el bolsillo del pecho del sirviente se activó y la cara del sirviente cambió a la de un hombre de 40 años. Esta cara llena de cicatrices parecía pertenecer a un asesino. El obispo se volvió a sentar en la silla y se recostó. Luego recibió el dispositivo mágico del sirviente. Clic. Su rostro cambió instantáneamente al del obispo. Se frotó la cara y comenzó a hablar. Es molesto tocar esta vieja cara. La voz del obispo también se había convertido en la de un anciano. También es difícil fingir ser viejo. Pero parece que no sabe que maté al antiguo obispo, ¿verdad? Sí, señor, no parece saberlo. Comienza la investigación en el reino Paerum ya que tiene el pelo blanco. Sí, señor. El obispo tocó el dispositivo mágico una vez más. Kale tuvo que lidiar con las preguntas de Raón cuando volvió a volar a la terraza 4. Humano, ¿por qué fingiste no saber que usaba un dispositivo mágico para disfrazarse? Ese tipo de dispositivo mágico es difícil de conseguir. Es precioso. Kale comenzó a sonreír. Joven maestro Nim, bienvenido de nuevo. Billo sonrió y rápidamente cerró las cortinas después de ver a Kale quitarse la máscara. ¿Se resolvió correctamente? Ajá. Kale asintió con la cabeza. Humano, ¿por qué fingiste no saberlo? Tengo curiosidad. Y el obispo fingió estar asustado, pero sus pupilas no se movieron en absoluto, tal como dijiste. Kale ignoró los comentarios de Raón mientras recordaba lo que Saint-Jacques le había dicho. Había explicado la apariencia del obispo. La verdadera apariencia del obispo. El obispo del reino Caro es una mujer delgada de unos 30 años con una mirada penetrante. Esa es su verdadera apariencia. Kale comenzó a reír entre dientes. Realmente da miedo. Un mundo de fantasía realmente daba miedo. Fue en ese momento. Kale de repente sintió escalofríos en la espalda. Joven maestro. Ron, quien le estaba entregando un poco de limonada. Kale sintió los escalofríos en la espalda al mirar a los ojos de Ron. Escuchó la voz de Raón en ese momento. Por cierto, humano, ¿has terminado con los recados? Básicamente, Raón continuó hablando una vez que Kale asintió con la cabeza. Humano, he estado ignorando las llamadas del príncipe heredero desde que me dijiste que lo hiciera. Kale sintió que algo andaba mal. ¿realmente lo ignoró? Kale no esperaba que Raón realmente ignorara las llamadas. No tenía idea de cuán seriamente Raón recordaba todo lo que decía. Esa era la razón. Kale sintió como si la habitación todavía se estuviera enfriando. Sin embargo, Raón parecía ajeno a eso mientras continuaba hablando felizmente. Te ha estado llamando desde que empezaste a charlar con el obispo. Esta es la 10ª llamada. ¿Qué? ¿Ese príncipe heredero, Alberu, llamó 10 veces? Te dejó un mensaje de voz. Te lo dejaré escuchar. Kale apretó con fuerza la taza de limonada. La voz del príncipe heredero resonó en su mente. La Alianza del Norte está empezando a moverse. ¿Qué? Kale pensó que tal vez no había oído bien. ¿El reino de Paerun está haciendo su movimiento? Es solo febrero.
El océano ni siquiera se ha derretido todavía. ¿Por qué? Hijo de puta. Cale se bebió la limonada de un trago. El sabor agrio le hizo fruncir el ceño. Joven Amonim, Billos lo miró en shock. Cale tiró la bolsa de dinero que recibió del obispo hacia Billos. El confundido Billos atrapó la bolsa. Cale luego le dio una orden. Asegúrate de comprar los restos del rey lobo. disculpe, Hay 10.000 millones ahí, así que hazlo realidad. disculpe. ¿De 10.000 millones? Cale, quien puso a Billos en este estado de shock, continuó hablando. Primero me voy con Ron. Ron, abre el camino. Cale hizo que Ron, quien vino como sirviente de Billos, tomara la delantera antes de volverse invisible para salir de la terraza y dirigirse a la posada. Humano, hay otro mensaje de voz. Raón le habló a Cale, quien caminaba rápidamente. ¿Por qué no contestas? Parece que tiene algo que discutir contigo. Cale comenzó a fruncir el ceño de nuevo. Porque el príncipe heredero necesita hablar con una basura como yo. Su espalda estaba fría, su boca tenía un sabor amargo y estaban sucediendo cosas inesperadas. Esto me está volviendo loco. No pudo evitar molestarse. Capítulo 192, Destruyéndolo, 1. Alberu Crossman. El hombre del otro lado de la llamada no parecía estar bien. El hombre que solía verse majestuoso e impecable estaba actualmente recostado en su silla con el pelo hecho un desastre. Me duele el corazón verte así, Alteza. Tonterías. El príncipe heredero estaba a punto de decir algo más antes de ver que Cale tampoco se veía muy bien y decidió no decirlo. En cambio, Alberu fue directo al grano. Vimos a los caballeros del reino Paerun entrar en Norland. Paerun, Norland y Escosan. Estos eran los nombres de los 3 reinos de la Alianza del Norte. De los 3, Norland era el reino al norte del Bosque de la Oscuridad. Limitarían con el reino Rohan si el Bosque de la Oscuridad no existiera. El informante destruyó el dispositivo de videocomunicación después de entregar esa información. El informante enviado a Norland era uno de los elfos oscuros del príncipe heredero. El hecho de que su elemental no haya regresado parece significar que todavía está vivo. Volverá vivo. Alberu sonrió ante la respuesta de Cale antes de volver al tema que nos ocupa. Actualmente estoy trabajando con el reino de Breck para ver si algunos de los caballeros Paerun también se fueron a Ascosan. Ascosan era el reino más cercano al reino de Breck, con el desfiladero de la muerte entre ellos. Parece probable que los caballeros Paerun también fueran a Ascosan. De hecho, El mensaje del informante indicaba que había decenas de caballeros. El reino de Paerun era el reino norteño de los caballeros. Sin embargo, incluso un reino con muchos caballeros no enviaría normalmente decenas de caballeros a otro reino. Algo es extraño. Por eso Alberu lo encontraba extraño. Todavía es demasiado pronto para cruzar el océano. ¿Qué estarán pensando? Había una razón por la que el reino de Rohan y el reino de Breck se habían preparado para el ataque en primavera. Aunque Ascosan y Norland estaban en la punta inferior del norte, todavía estaban más al norte que el reino de Rohan en el noreste. Era probable que sus costas todavía estuvieran congeladas. Este era especialmente el caso porque actualmente era a principios de febrero, una de las épocas más frías del año. Si los caballeros se están moviendo, los soldados pronto se moverán también. El reino de Rohan podría haber pensado que solo estaban haciendo algunos ejercicios de entrenamiento si no supieran del objetivo de la Alianza del Norte. Es demasiado pronto para cruzar el océano. El hielo en una parte del agua se derretirá a mediados de febrero, pero es un desperdicio. Tendrán que utilizar mucha mano de obra para despejarlo. Entonces, ¿por qué moverse ahora? ¿Quiere la Alianza del Norte comenzar esa guerra tan rápido? Alberu se mordió los labios. La decisión de la Alianza del Norte fue sorprendente. Enviar decenas de caballeros a ambos reinos era fácil para que los demás reinos lo notaran. El hecho de que siguieran optando por hacerlo tan abiertamente significaba que había algo en lo que estaban seguros. Luego pensó en las costas noreste del reino de Rohan. La construcción de la base naval. Esta información ya se había extendido por todo el continente. La mantuvieron en secreto durante el mayor tiempo posible, sin embargo,
Algo así era difícil de contener indefinidamente. Sin embargo, la mayoría de la gente creía que la base naval estaba en sus etapas iniciales. Estarían equivocados. Habían completado decenas de barcos y habían estado preparándose para la guerra haciendo que los magos los mantuvieran ocultos con magia. Todo eso es gracias a este punt también. Alberu miró hacia Kale. El subordinado de Kale, la rata enana mestiza. Aunque había regresado al territorio de Enituse ahora, se había quedado en las costas de Ubar durante un tiempo para revisar sus planos. Gracias a eso, pudieron empezar a construir los barcos antes de lo previsto. Pero sus planes que apuntaban a la primavera tuvieron que cambiar. Su informante también fue descubierto. ¿Qué es lo que me perdí? Una cosa. Se dio cuenta de que había un factor desconocido que había pasado por alto. No podía resolver los pensamientos en su cabeza sin conocer este factor crucial. Alberu aflojó la corbata fuertemente anudada en su cuello. Kale, ¿puedes averiguarlo? Alberu preguntó con voz frustrada. Kale era el único al que podía mostrarle esta frustración y lo había llamado pensando que la actitud normalmente tranquila de Kale le ayudaría a calmarse. Sin embargo, soltó una risa de lástima. No, ¿cómo podría saberlo? Wyvern. Alberu dejó de reír. Kale podía ver a Alberu casi mirándolo fijamente con una mirada penetrante a través de la pantalla. La brigada de caballeros Wyvern ha sido revivida. Los ojos de Alberu se abrieron de par en par. La leyenda del guardián caballero del reino Paerun y la brigada de caballeros Wyvern que él lideraba. Alberu sintió que su mente se aclaraba. Es el cielo. No estaban usando barcos. No, habría barcos. Sin embargo, primero vendrían por el cielo y luego por los barcos. Pero, ¿qué podemos hacer con el cielo? La mirada preocupada de Alberu se dirigió hacia Kale. ¿Cuándo te enteraste? ¿Sabes sobre el incendio en el lago del reino Paerun? ¿Fuiste tú? Sí, señor. Fue entonces cuando me enteré. Olvidé reportarlo. Hijo de Aa. Kale se encogió de hombros casualmente. Esa acción hizo que Alberu, que había estado suspirando, se diera cuenta de algo. Kale parecía demasiado tranquilo. Nuestro inteligente joven maestro Kale. Volarán sobre el bosque de la oscuridad si vienen por el cielo. ¿Estará bien el territorio en Ituse? Alberu podía ver cómo las comisuras de los labios de Kale se crispaban. Kale había esperado mucho tiempo por esto. Al principio se había sentido nervioso porque era diferente a lo que había leído en la novela, sin embargo, este ya era un mundo completamente diferente a la novela. Por eso se había preparado y preparado de nuevo para los próximos días. No había razón para esperar más. Su Alteza. Sí. Por favor, prepare una orden para darme el mando del ejército de la región noreste. Ah. Alberu soltó una carcajada. Kale estaba pidiendo algo tan grande de una manera tan informal. Sí, debería ser así. Este es el Kale en Ituse que conozco. Kale continuó compartiendo sus peticiones con Alberu. Por favor, también prepara una brigada de caballeros y una de tus brigadas de magos. Kale comenzó a sonreír. Y luego solo espera. Alberu se pasó la mano por los ojos. Este loco bastardo, solo esperar, ¿entonces él va a defenderlo por su cuenta? Le preguntó a Kale con una sonrisa. ¿Qué demonios has estado haciendo? Kale se encogió de hombros. Bastardo descarado. Contrariamente a su elección de palabras, el príncipe heredero Alberu sonreía brillantemente. Se cepilló el cabello desordenado como si lo estuviera peinando. Al mismo tiempo, también se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Así que había una razón por la que llamaste al nigromante de vuelta a ti. Haz lo que tengas que hacer. Yo me encargaré del resto. Solo gana poder, Su Alteza. No te preocupes. Todo está en mis manos una vez que la guerra comience. Alberu, quien parecía haber vuelto a su ser habitual, comenzó a planear la manera de llevar adelante el plan con la mente despejada. Alberu estaba sumido en sus pensamientos y no se dio cuenta de que Kale se estremecía repentinamente. La voz de Raón resonó en su cabeza. ¿Quieren destruir nuestra casa mientras van montados en estúpidas wyverns? ¿En serio? Kale se estremeció al escuchar esta voz extremadamente seria.
Hizo todo lo posible por ignorar las divagaciones de este dragón de 6 años. De todos modos, yo haré lo que tengo que hacer, así que tú encárgate de tu parte. Clic. Colgó sin ninguna notificación. Cale se recostó en el sofá y miró hacia el dispositivo de comunicación por video. Tenía muchas cosas que hacer de nuevo. Cale inmediatamente se dirigió de regreso a casa al día siguiente con los restos del rey lobo. Padre. Sí. El dúo padre-hijo que no se había visto en un tiempo no parecía estar feliz. El conde de Ruth bebió un poco de té caliente para calmarse. Ya había escuchado la información de Cale a través de una llamada. ¿Los caballeros Paerum fueron a Nourlen? Sí, señor. ¿Y crees que van a invadir con Wyverns? Sí, señor. ¿También entrarán al reino de Breck y nuestro lado noroeste a través de Ascosan? Correcto. Toque. Dejó la taza de té sobre la mesa. El conde de Ruth luego miró hacia la bandera del territorio en la oficina. Podía ver la tortuga dorada, el blasón de la familia en Ituse. Luego le dijo una palabra a su hijo. Está bien. Eso era suficiente. La familia Enituse era originalmente una familia de artes marciales y el muro de la región noreste del reino de Rohan de todos modos. Derut no era un guerrero, pero sabía manejar una espada y no había olvidado el camino de las artes marciales. ¿Por qué si no se esforzaría tanto en crear una brigada de caballeros en un territorio remoto como este? La tortuga dorada. Era necesario estar completamente preparado para vivir una vida larga y pacífica. Miró hacia su hijo que tenía el pelo rojo de su madre, el único con pelo rojo en la casa. Los asuntos del territorio son asunto mío, y ayudar a mi hijo también es asunto mío. Recordó las cosas que Cale pidió en su llamada. Derut extendió la mano hacia su hijo. Vamos a intentarlo. Su hijo le había dicho esto en algún momento del pasado. Padre, vamos a intentarlo. Su padre no se había olvidado de eso. Se había centrado en aumentar el número de soldados del territorio desde finales del otoño pasado, y también había llenado los almacenes de comida. También se aseguró de que los muros del castillo, así como todas las tierras del territorio, estuvieran bien equipados y listos para defenderse. Cale tomó la mano del conde de Ruth. A escondidas, por favor. Padre. Cale pudo escuchar la respuesta de Derut a través de ese fuerte apretón que su padre le dio a la mano. Eso era suficiente. No había nada más que necesitara decirle al conde de Ruth en este momento. Por eso Cale salió inmediatamente del castillo y se dirigió al bosque de la oscuridad. Se paró donde solía estar el pantano negro y miró hacia el suelo seco. Ha pasado un tiempo desde que estuve aquí. Esto es genial. Lo extrañé mucho. La Nagromant Mary, con su túnica negra, comenzó a hablar mientras estaba de pie junto a Cale. La voz mecánica tenía la más mínima alegría. ¿Es eso, Mary? Me gusta ver este lugar contigo y con el humano débil también. Nuestro patio delantero es realmente el mejor. El dragón negro junto a Mary le respondió. Tanto el dragón negro como el túnica negra continuaron mirando hacia Cale. Los movimientos de los caballeros del reino del Paerum. Cale no había dicho mucho desde que escuchó la información. Raón pensó en eso mientras comenzaba a arrugar la nariz. Raón comenzó a hablar. Humano, no te preocupes. Nadie saldrá lastim. Kalenin. Sin embargo, alguien interrumpió a Raón. Choyan, el chamán tigre Gashan y el niño lobo Loak se dirigían al pantano negro. Cale los había llamado. Todos tenían expresiones sombrías en sus rostros después de escuchar lo que estaba por suceder. Por supuesto, Gashan también tenía un poco de anticipación. Los tres se dirigieron hacia Cale, quien ni siquiera se giró mientras continuó mirando hacia el pantano negro. Cale parecía no tener intención de girarse. Joven maestro Nim. Gashan llamó a Cale. Cale finalmente se dio la vuelta. El confiado Choyan, el beligerante tigre Gashan y el vacilante lobo Lok. Choyan, Gashan. Sí, Kalenin. Por favor, hable, joven maestro Nim. La mirada de Cale se dirigió hacia el oeste. Vamos a la garganta de la muerte. Preparaos. Cale luego se volvió hacia Lok. Lok se encogió en el momento en que sus ojos se encontraron, sin embargo, tenía una mirada más confiada que antes.
Parecía nervioso de moverse con Kale por primera vez en un tiempo. Kale podía ver que Locke se había fortalecido después de entrenar con Cho-Yan. Sin embargo, todavía no era suficiente. La tribu lobo consideraba a la manada y a su familia como algo importante. Sin embargo, los lobos solo crecían cuando estaban solos. Pérdida y soledad. Necesitaban estas emociones que solo podían sentir cuando estaban solos. Necesitaban estas emociones para darse cuenta de otra emoción más. Esta otra emoción era esencial para los lobos. Kale recordó el objeto de su bolsillo. Los restos del rey lobo. Era un diario. Pero este diario estaba escrito con sangre. Kale comenzó a hablar con Locke, quien esperaba nerviosamente sus órdenes. Locke, tú también vas. Prepárate. Sí, sí señor. El rey lobo necesitaba volver a difundir su nombre por el mundo. Mary. ¿Sí, señor? La túnica negra ondeó y se dirigió hacia Kale. Sin embargo, su mirada se dirigió hacia el pantano negro tras oír un ruido. ¡Boom! Algo apareció de la bolsa de bolsillo espacial en la mano de Kale. Raon había personalizado esta bolsa de bolsillo espacial para Kale. Locke se encogió y dio un paso atrás. Sus ojos estaban fijos en el centro del pantano negro. El chamán Gazan soltó un jadeo y empezó a murmurar con incredulidad. Es un dragón. Un cadáver de dragón, un conjunto de huesos blancos, apareció en el centro del pantano seco. El gran dragón antiguo desprendía mucha presión a pesar de ser solo un conjunto de huesos. Este era el cadáver del dragón que Kale había visto cuando encontró el aura dominante hace 2 años. Mare soltó un jadeo. Su mirada se volvió hacia Kale. Kale también la estaba mirando. Empezó a hablar. Contrólalo. Le dio una orden a la nigromante Mare. La túnica negra respondió con confianza después de unos segundos de silencio. Puedo hacerlo. No, lo haré. Bien. Mare apretó los puños al ver que Kale respondía como si esperara su respuesta. Kale miró al cielo. El dragón se comería a las wyverns y dominaría el cielo oriental. Capítulo 193, Destruyéndolo, 2. Kale abrió los ojos. Podía ver el círculo mágico de teletransportación bajo sus pies. Esboos. También podía oír el sonido del viento frío. La garganta de la muerte era extremadamente ventosa. Sin embargo, Kale ignoró el ruido del viento y miró a la persona que había venido a recibirlo. Ha pasado mucho tiempo, Alteza. El hermano menor de Rosalind y el cuarto príncipe del reino Breck, Pen, comenzó a hablar torpemente después de ver el saludo respetuoso de Kale. Ejem. Sí, mucho tiempo sin verte. Su mirada se dirigió al pecho de Kale. Era una galleta. Kale sostenía una galleta. Eso le hizo a Pen recordar la mojada que recibió cuando fue al territorio de Enituse para ver a su hermana Rosalind en el pasado. Durante ese incidente, había escuchado el crujido de Kale comiendo una galleta como si fuera música de fondo. Joven hermano, hazlo correctamente. De lo contrario, perderás la vida en el campo de batalla. Pen recordó el consejo de Rosalind y comenzó a temblar. Le hizo sentir mucho frío. Respondió con una sonrisa incómoda a Kale, que le sonreía amablemente. Raon comenzó a hablar en la mente de Kale en ese momento. Es un rayo de fuego en lugar de agua para ese llorón si vuelve a quejarse. Estoy practicando el rayo de fuego ahora mismo. Kale ignoró naturalmente a Raon mientras miraba alrededor del príncipe Pen. Había 5 o 6 tiendas de campaña detrás del cuarto príncipe Pen. Esboos. El sonido del viento se escuchó de nuevo. Soplaba hacia ellos desde la garganta de la muerte. Se sabía que esta garganta tenía un viento interminable. Los fuertes vientos creados por la naturaleza convertían los lados del valle profundo y alto en un lugar de descanso de la muerte. Febrero. Los vientos invernales eran fuertes e incluso traían nieve esta noche, dificultando la visión. Kale escuchó otra voz mientras miraba la nieve blanca ondeando en la oscuridad. ¿Eres Kale Enituse del territorio de Enituse? La mirada de Kale se dirigió a la persona que estaba al lado del príncipe Pen. Este era el discípulo número 1 del mago real del reino de Breck.
El nombre de esta persona, a la que la gente consideraba el futuro mago real, era Conde Ecros. Humano, ¿por qué ese tipo de aspecto estúpido te está mirando? Verdad. Kale respondió amablemente de manera noble al Conde Ecros, que lo estaba mirando. Así es. Soy Kale Enituse, Conde Krosnim. Ejem, ya sabes quién soy. Pero no me saludaste primero. Me disculpo. Estaba asombrado ya que es mi primera vez visitando la garganta de la muerte. El príncipe Pen se sintió extraño. ¿Por qué esa persona está actuando así? Kale Enituse estaba actuando respetuosamente por alguna razón. Pen miró hacia el Conde Ecros y le hizo una señal con sus ojos. Conde, para. Desafortunadamente, Ecros no pudo leer la señal de Pen. Miró a Kale con desaprobación. Un joven de 20 años. No le gustó que el reino de Rohan enviara a un punk de 20 años como su representante. Tampoco le gustó cómo estaba pretendiendo ser un héroe con poderes antiguos que solo requerían suerte para adquirir en lugar de algo como la magia, que requería esfuerzo para desarrollarse. Un típico punk que se apoya en sus conexiones para verse bien. Lo que más no le gustaba al conde era que este hijo de un noble, sin talento, tuviera una red de contactos tan fuerte. Aunque no conocía los detalles, había oído que este punk era cercano a la ex princesa Rosalind, al príncipe heredero Alberu Crossman e incluso al comandante Tonka. Chasqueó la lengua a Kale, quien se mantuvo respetuoso con él a pesar de que estaba dejando claro que lo estaba menospreciando. Lo veía totalmente como el tipo que era fluido en la adulación. Presentó a las personas que lo rodeaban a propósito. Joven maestro, estos son los magos de nuestro lado. Allí hay un barón Nim, y hay un vizconde Nim. Se aseguró de enfatizar la palabra magos a propósito. Se sabía que el reino de Rohan era terrible en magia. Sin embargo, de repente llevaron a los magos del reino Wipe y a la ex princesa Rosalind al reino Breck y comenzaron a enseñar a los magos del reino Breck. Aunque mi maestro estaba feliz por eso. Su maestro, el mago real, estaba feliz por ello, diciendo que era una gran oportunidad. El conde Ecros no negó que fuera una oportunidad. Sin embargo, no podemos dejar ir este poder. Tenían que tomar la iniciativa. Echó un vistazo a Kale. No trajo a mucha gente con él. Solo había un hombre que parecía ser un caballero y un chico débil al lado de Kale. Las cosas dentro del reino Breck deberían ser hechas por nosotros. La ex princesa Rosalind les había dicho al príncipe Pen y a él que cuidaran bien de Kale, sin embargo, él era diferente al príncipe Pen. No tenía ninguna razón para escuchar a Rosalind, que ya no era una princesa y vivía en el reino Rohan. El príncipe Pen se vuelve loco cuando la ex princesa Raselen está involucrada, así que tengo que intervenir. De lo contrario, no había ninguna razón para que él fuera al desfiladero de la muerte para limpiar el desorden de este punk que ni siquiera tenía su propio título. El conde Ecros miró hacia Kale y comenzó a hablar. Ejem, escuché del reino Rohan sobre su plan. ¿Está pensando en instalar bombas mágicas en el desfiladero de la muerte? El barón y el vizconde que fueron presentados anteriormente se colocaron detrás de Ecros y observaron a Kale. Parecía como si estuvieran tratando de presionarlo. Por eso mi hermana debería regresar. Ben comenzó a fruncir el ceño después de ver sus acciones. El conde Ecros se había convertido en el discípulo número 1 del mago real porque tuvo la suerte de ser talentoso en magia. Ben no podía creer que Ecros lo ignorara, incluso si era un príncipe sin posibilidad de suceder al trono. Al mismo tiempo, estaba asombrado por la previsión de su hermana. El conde Ecros no te escuchará. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Tú? Nada. Solo déjalo estar. Es alguien que al menos se preocupa mucho por el reino Breck. ¿Y qué hay del joven maestro Kale? Su hermana se había reído de esa pregunta. Se rió un poco antes de finalmente responder. No te preocupes por esa persona. El mago más fuerte del mundo lo está protegiendo. El mago más fuerte del mundo. Esas palabras se habían quedado en su mente. La mirada de Pen se dirigió hacia el chico débil. La otra persona había sido presentada como su caballero guardián en el pasado. El chico débil se estremeció y se giró cuando hicieron contacto visual. Es él el mago.
Pen dejó de lado su pregunta mientras miraba de vuelta hacia Kale y el conde. El conde Cross abrió los brazos y le preguntó con confianza a Kale. Usted ni siquiera tiene un mago con usted, entonces ¿cómo va a instalar las bombas mágicas? Nosotros sabemos más sobre el desfiladero de la muerte y somos magos, así que nosotros lo haremos. El conde Cross hablaba en serio. Era algo para proteger el reino Breck. Aunque no estuviera tratando de tomar el control, tenía sentido que lo hiciera. Aunque me siento mal tratando a alguien que acaba de llegar así. Se sentía mal por hacerle esto a Kale mientras aún estaba de pie en el círculo mágico de teletransportación, pero el tiempo era esencial. Necesitaba ocuparse de esto rápidamente y volver a la capital. El conde mantuvo los brazos abiertos mientras esperaba la respuesta de Kale. Fue en ese momento. ¿Hay más personas en tu grupo? Pudo oír la voz del mago responsable del círculo mágico de teletransportación. ¡Oh! El círculo mágico de teletransportación se iluminó una vez más. El conde miró hacia Kale. Hay algunas personas más por venir. Kale respondió amablemente antes de alejarse del círculo mágico de teletransportación. El conde retrocedió confundido y miró hacia el círculo mágico. Se iluminó lentamente hasta que todo el círculo mágico brilló intensamente. ¡Pat! Aparecieron aproximadamente 10 personas enormes. Todos llevaban túnicas negras, pero cada uno de ellos parecía tan grande como una montaña. El conde no pudo evitar gemir ante la repentina presión. Fue en ese momento. SHHHHH. La persona del frente se quitó la capucha. La voz de un anciano resonó en el área. Mi nombre es Hassan, el chamán de la tribu Tigre. SHHHHH. Las otras personas también se quitaron las capuchas. 10 pares de pupilas verticales felinas comenzaron a brillar en la oscuridad. La tribu Tigre. El conde nunca había visto a ningún miembro de la tribu Tigre antes. Sin embargo, sabía que eran conocidos como una de las tribus de gente bestia más fuertes. Conde Nim. Ekros se encogió y se dio la vuelta. Pudo ver a Kale. Dejaré los acantilados y las zonas altas a tus magos. Nosotros nos encargaremos de las zonas profundas. Zonas profundas del desfiladero. Allí era donde los vientos eran más salvajes. Era difícil volar por allí con magia de vuelo. La expresión del conde cambió. Había pensado que solo iban a instalar bombas mágicas alrededor del borde del acantilado, pero Kale le estaba diciendo que iban a instalar estas bombas dentro del desfiladero. ¿Vas a ir por debajo de la línea de la muerte? La línea de la muerte. La garganta de la muerte tenía diferentes partes. La parte superior comenzaba en los acantilados y se extendía quizás de 10 a 100 metros por debajo del borde del desfiladero. Ahí era donde comenzaba el desfiladero. Era el lugar donde se podía ver el agitado río en el fondo de la garganta. Había que evitar esa zona si no querías morir. Pero, ¿Kale estaba planeando bajar allí? Sí, señor. Vamos a bajar. Su voz confiada llenó el área. El conde finalmente se tomó el tiempo para mirar alrededor del grupo de Kale. Todos tenían expresiones sombrías en sus rostros. Kale era el único que parecía tranquilo. Por eso se notaba tanto. El comentario de Kale sobre cómo el reino de Rohan se encargaría de las áreas profundas del desfiladero estaba atascado en la mente del conde. No podía averiguar qué decir. Fue en ese momento. Se lo dejo a usted. El príncipe Pen intervino para responder. Luego continuó hablando con Kale en un tono respetuoso. Descubriremos la mejor manera de que baje allí. Hágame saber si hay alguna forma en que podamos ayudar. Kale le sonrió amablemente a Pen. Esto era lo que pensaba en este momento. Voy a dejarles las bombas mágicas a estos imbéciles. Necesitaba instalar la furia del dragón en lo profundo del desfiladero. No podía dejar que otros supieran sobre ese precioso pilar de fuego. Además, no es como si fuera a hacer el trabajo. Todo lo que tenía que hacer era sentarse y mirar. ¿Qué tan bueno era esto? Kale abrió la boca para hablar. Entonces nos iremos primero. Irse. Pen miró a Kale en estado de shock. Kale se dio la vuelta y se dirigió hacia el desfiladero.
El conde comenzó a hablar. Es peligroso por la noche. Deberían moverse durante el día. ¿Quiere que la Alianza del Norte vea lo que estamos haciendo? El conde se calló. La brigada de caballeros Wyvern. Había oído hablar de ellos. Por eso el tiempo era esencial. Esos Wyverns eran capaces de patrullar durante el día. No pudo decir nada después de ver la mirada del joven de 20 años que lo estaba mirando. Cale se volvió hacia el desfiladero después de ver que el conde no decía nada. Hagámoslo rápido y vámonos. Cale se apresuró y preguntó a los tigres que lo seguían. ¿Es peligroso por la noche? Ghazan se echó a reír. Nosotros preferimos la noche. Los tigres eran criaturas nocturnas. Solo habían traído a los mejores de sus guerreros, por lo que les sería fácil descender por la garganta. Los magos del reino Breck corrieron hacia ellos. Cale se paró frente al primer acantilado y le pasó una bolsa mágica al conde Ekras. Hay un mapa de dónde instalar las bombas mágicas y las bombas mismas. Te lo dejo a ti, conde Nim. El conde se sintió extraño al ver que Cale aún se mostraba respetuoso. Recibió la bolsa mágica y respondió. Te lo dejo a ti. El conde podía ver la sonrisa confiada de Cale. Cale luego dio la orden de inmediato. Vamos. Fue el momento en que Cale dio la orden. Plop. Plop. Todas las túnicas negras cayeron al suelo. Los guerreros tigres se rebelaron en su estado de furia. Ah. El conde dio un paso atrás. La presión era considerablemente más alta que antes. Cada uno de estos tigres había gobernado una montaña en el pasado. Los tigres no ocultaron sus cuerpos que brillaban en negro y oro en la oscuridad. Cada uno de estos guerreros gigantes miró hacia Cale. Cale comenzó a hablar. Salta. GRRRRR. Ghazan, el único tigre blanco, rió. Luego saltó inmediatamente. Ese fue el comienzo. Los 10 guerreros tigre cargaron hacia el fondo del acantilado. La nieve blanca y los rayos de luz dorados llamaron la atención de la gente. Los rayos de luz dorados comenzaron a desaparecer cuando de repente escucharon algunos ruidos. Boom. 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 El acantilado comenzó a hacer eco. Los guerreros tigre estaban dando puñetazos o patadas en el acantilado. GRRRRRR. Los rugidos de los tigres seguían al viento que subía por la garganta al mismo tiempo. A los tigres les gustaban las situaciones peligrosas. Cale Nim. Cale volvió la cabeza. Vio a Choyan de pie allí. Volveré pronto. Claro. Choyan también saltó del acantilado. Cale movió su mano después de ver saltar a Choyan. Palmada. Su mano se posó en el hombro de Locke, el chico lobo que era más alto que él. Locke, cuídalos. Locke no pudo responder a eso mientras miraba hacia el acantilado. La imagen de los guerreros tigre en su estado berserker permanecía en su mente. Oyó la voz de Cale de nuevo en ese momento. Necesito a alguien que proteja el abismo de la muerte hasta que regrese. Tal vez. Locke observó la tranquila mirada de Cale. Sin embargo, Cale no dijo nada más antes de hacer contacto visual con Locke y luego apartar la mirada. Cale luego miró hacia las otras personas presentes que lo estaban mirando. Pudo ver a los magos del reino Breck. El conde Ekras se encogió ante la mirada de Cale. De repente tuvo una pregunta. ¿Por qué personas influyentes como Raselen, el príncipe heredero y Tonka mantienen a alguien como Cale a su lado? Sin embargo, ya no podía pensar en ello. Cale comenzó a hablar. Por favor, comiencen. Cale los vio estremecerse antes de moverse rápidamente mientras permanecía en silencio. Temprano a la mañana siguiente. El sol comenzó a salir lentamente al este del abismo. El sol brillaba intensamente, como si la nieve invernal no pudiera hacerle daño. Fue en ese momento. Boom, boom. Cale comenzó a sonreír. Pudo ver una mano en la cima del acantilado. Un tigre blanco saltó de regreso a la cima. Joven maestro Nim, estoy de vuelta. ¿Cómo estuvo tu paseo nocturno? Ghazan comenzó a reír ante la pregunta de Cale. Tal vez sea porque estás aquí para saludarme, pero fue bastante agradable, joven maestro Nim.
Los otros tigres pronto saltaron también. Choyan fue el último en saltar hacia atrás mientras aterrizaba junto a Kale. Estoy de vuelta. Bien, hicístelo. Beep. Kale, que estaba a punto de decirle a Choyan que lo había hecho bien, dejó de hablar. Beep, beep. Kale giró su cabeza. La tienda. Un ruido que parecía estar señalando una emergencia provenía de una de las tiendas. Un dispositivo mágico de videocomunicación brillaba continuamente en rojo. Significaba que era una llamada de emergencia de alto nivel. Kale entró en la tienda. El príncipe Pen y el conde también se apresuraron a entrar. Conéctalo rápido. El príncipe Pen dio la orden y la llamada pronto se conectó. Kale se burló después de escuchar el mensaje entregado a través de la llamada. En este día, 15 de febrero. El reino de Paerun, el reino de los caballeros, es un reino de caballeros. Nuestros caballeros siguen el credo del caballero y no hacen nada astuto. La declaración del reino de Paerun resonó por todo el continente occidental. Deseamos tierras que no estén congeladas. La Alianza del Norte anunció su declaración de guerra. No sabía que actuarían así. No esperaba que fueran tan abiertos al respecto. ¿Por qué están haciendo esto? Probablemente no era solo porque eran caballeros. Probablemente estaban tramando algo. Sin embargo, ese no era el problema. Paerun, Norlan y Ascosan, así como la tribu del oso y la tribu de los enanos de la llama, anunciamos que comenzaremos nuestro camino de conquista hacia las tierras no congeladas a partir de hoy. El príncipe Pen y el conde Cross miraron a Kale. ¿La tribu del oso y los enanos de la llama? No sabían nada de esto. Sus miradas se volvieron subconscientemente hacia Kale. Kale no los estaba mirando. Kale, que estaba mirando fijamente el dispositivo de videocomunicación, finalmente comenzó a hablar. Son como perros. Fringe. Todos se estremecieron después de escuchar el comentario de Kale. Fue en ese momento. Kale le dio una orden a Choyan, que estaba detrás de él. Contacta con el territorio. Necesitaban darse prisa. Diles que reúnan a todos los nobles de la región noreste. Kale dio la orden de reunir a todos los nobles de la región noreste del reino de Rohan. La región noreste del reino de Rohan donde se encontraba el territorio de Enituse. Era la tierra con más rocas en el reino de las rocas. Era hora de que un líder de la región noreste finalmente apareciera.